Bueno, tenemos, por así decirlo, un candado, un blindaje y un aliado importantísimo, eh, un fondo regional en el cual se depositan los recursos para invertirse en esta actividad de manejo de las áreas de conservación. Ya. Esa es nuestra garantía también con el propietario. Es la garantía de que podemos darle sostenibilidad al proyecto, porque tenemos el financiamiento asegurado. Claro. A ver, ¿qué pasó en 5 años con el área de conservación que destinamos? ¿Qué pasó en 5 años con lo que destinamos para restaurar? Y en 5 años, ¿cómo el propietario se benefició? Porque es la parte del uso sostenible. Nosotros como lojanos siempre nos hemos caracterizado porque tenemos una cultura de conservación. Somos ambientalistas en muchos aspectos y hay que llevarlo eso a la práctica. Bienvenidos y bienvenidas a este último episodio del podcast AGMOS al Aire. El día de hoy vamos a conversar más que todo sobre las maravillas de las AGMOS y los retos que tenemos para nuestro Cantón Loja. Mi nombre es Cristina Sáenz de Fundación Ecolíderes La Cascarilla y hoy vamos a cerrar esta serie de podcasts con un tema muy importante para nosotros que son los acuerdos de conservación de las AGMOS y como ciudadanos cómo nos podemos involucrar dentro de estas áreas de conservación. De igual manera agradecemos nuevamente al Jardín Botánico Reinaldo Espinosa por permitirnos grabar en este maravilloso lugar que nos inspira a seguir trabajando por la conservación y el uso sostenible también de nuestros recursos. Así que bueno, empecemos. Bienvenido al programa. Nos acompaña el día de hoy el ingeniero José Huachizaca. Él es técnico de las AGMOS del municipio de Loja. Así que José, bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Es un placer para mí poder estar en este espacio, poder conversar contigo, poder a través de los medios difundir lo que son las áreas de conservación y el trabajo que se realiza dentro del manejo de estas áreas. Y qué mejor que este escenario, como tú lo habías mencionado, el Parque Universitario es quizás una de las áreas mejor conservadas y con mayor biodiversidad de aquí del sur del país. Entonces, así es, José. Muchas gracias. No, y más que todo, muchas gracias por tu presencia, porque esto nos permite difundir aún más las AGMOS y aprender, que es muy importante. Sí. Entonces empecemos, José. Primeramente vamos a hacer una recapitulación, ya lo hemos venido hablando a lo largo de los diferentes episodios de qué son las AGMOS, qué son las áreas de conservación, todo lo relevante y todo lo que lleva atrás de las AGMOS. Entonces empecemos con eso, recapitulando qué son las AGMOS y cuál es su objetivo principal. Bueno, desde el concepto básico de lo que es un área de conservación, es justamente un espacio del territorio, en este caso cantonal, por eso es municipal, ya que existen también áreas de conservación a nivel provincial, que destina justamente un GAT para conservar con el objetivo primordial el patrimonio natural que tiene. Entonces, dentro de este patrimonio natural tenemos la biodiversidad, hablo de flora y de fauna, y se enfoca justamente en las áreas de conservación, por un lado, al recurso hídrico, las fuentes de agua que abastecen a las diferentes poblaciones, en el caso de los cantones, a la cabecera cantonal y a las cabeceras de las juntas parroquiales son justamente los escenarios para conservar. Y la otra parte importante de estas áreas son el uso sostenible. Dentro de estas áreas de conservación hay que entender que son categorías muy diferentes a las que nosotros conocemos como los parques o los refugios de vida silvestre, que son espacios de conservación manejados por el Estado y que de una u otra forma sus limitantes o sus problemáticas, su contexto es muy diferente a un área de conservación en la que encontramos propietarios privados. Entonces ahí es donde viene la parte complementaria, que es el uso sostenible que nosotros le brindamos a estas personas, porque su tenencia, su propiedad está dentro de un área de conservación. Y eso es súper importante lo que mencionas, la participación de los propietarios. ¿Y qué mecanismo existe para que los propietarios puedan formar parte de las AGMOS? Actualmente nosotros estamos trabajando con un mecanismo de compensación a través de incentivos. Y justamente nos estamos enfocando en brindarles esa parte del uso sostenible a la producción que ellos tienen en sus territorios. Muchas de las áreas que ya están declaradas como AGMOS tienen dentro de sus espacios actividades agropecuarias ya muy marcadas. Hablemos de ganadería y agricultura. Pero justamente hay que vincular esas actividades al objetivo de la conservación, de declarar estos espacios. Y es justamente donde llega el mecanismo, el incentivo. Claro. El brindarle al propietario esa alternativa para que él forme parte. Nosotros no queremos que el propietario lo vea al área de conservación como un área que le va a restringir el uso del suelo, claro, no, sino más bien como un potencial para que él pueda fortalecer y desarrollar de mejor forma las actividades que tiene en el tema agropecuario. Claro. Ya con el enfoque de conservación, volviéndolo al propietario un conservacionista más. Es ahí donde nosotros trabajamos actualmente con 2 mecanismos, que es el incentivo compensación no monetaria
Y estamos ya con el nuevo plan de inversiones de este año 2025 trabajando con buscar el mecanismo para darle una compensación monetaria, para que el propietario, dependiendo de cómo trabaje con nosotros en el tema de conservación, pueda ser beneficiario de uno de estos dos mecanismos. Claro. Y de lo que me mencionas ahora, entonces, existe un acuerdo de conservación prácticamente entre el propietario y el proyecto Agmus, que es un compromiso formal, que tiene un sustento legal, que tiene su base para que también los usuarios se puedan unir. Y como me mencionas también los beneficios que se incluyen, y que me expliques un poco más a profundidad, ¿cuál es el no monetario? O sea, ¿qué involucra? Claro, nosotros dentro de este acuerdo, que es el mecanismo, el instrumento que utilizamos o el documento en el cual formalizamos un compromiso. Y lo importante de este documento es lo vital de un acuerdo de conservación, porque acordamos entre las partes, en este caso el municipio de Loja, que es el ente regulador o el ente que maneja las áreas de conservación, y el propietario, que es el dueño de la tierra. Entonces el compromiso de ellos, de las instituciones y del propietario, es el que se ve reflejado en un documento. Y ese documento, que como tú lo mencionas, Cristina, muy acertadamente, tiene este sustento, este peso, para poder nosotros darle los incentivos que él necesita. Nosotros siempre, cuando llegamos a firmar un acuerdo de conservación, obviamente es voluntario, es con voluntad propia del propietario, y tenemos un acercamiento previo. Entonces ahí ya nosotros definimos algunas directrices importantes en qué le podemos ayudar al propietario. Entonces ahí lo que mencionamos del tema de incentivos no monetarios es justamente los materiales, las facilidades que el propietario necesita para poder desarrollar la actividad productiva. Por poner un ejemplo muy sencillo, en el tema de los acuerdos de conservación hay propietarios que tienen actividades agropecuarias como la ganadería, y esta actividad, que en fuentes de agua es muy marcada con el tema de la contaminación, nosotros tratamos de llegar a un acuerdo para que él nos destine el espacio de su predio y poder conservar ahí o recuperar ese espacio, y le brindamos los elementos para que la actividad agropecuaria, en este caso ganadería, que la realiza, la enfoque, la fortalezca, la tecnifique y no vea en eso una restricción del uso del suelo, sino vea un aporte para que su actividad, la ganadería, se fortalezca. Entonces entregamos bebederos, entregamos las mangueras, los implementos no monetarios serían justamente materiales, herramientas, insumos, para que él realice su actividad con un enfoque diferente. Claro. Entonces ve fortalecida su actividad, ve compensado el conservar un espacio de su terreno, lo ve compensado en una actividad más tecnificada. Claro. ¿Y también se daría un apoyo técnico por parte de ustedes como Agmus? Sí, nosotros dentro del equipo manejamos con algunos profesionales, y cuando tenemos algunas partes técnicas en el tema, sobre todo agronomía, tratamos de fortalecernos en más compañeros de otras dependencias del municipio, pero le damos sí el asesoramiento, le damos las líneas, y obviamente hay muchas personas que ya tienen la idea clara de cómo trabajar. Hay que entender que mucha de la gente que trabaja en campo ya tiene conocimientos ancestrales, por así decirlo, tradicionales, de cómo llevar su propiedad, de cómo llevar su actividad, y más bien nosotros tratamos de fortalecerlas, darles esas directrices de conservación, pero manteniendo siempre esa línea que ellos quieren trabajar, ¿sí? Claro, y por ejemplo, si algún usuario quiere formar parte de las áreas de conservación de las Agmus, ustedes hacen un levantamiento previo, tengo en conocimiento, para poder evaluar en sí el territorio y las actividades que hace el usuario. Entonces, ¿siempre se hace eso previo? ¿Siempre ustedes van o tiene que cumplir ciertas características el propietario para formar parte dentro de los acuerdos de conservación? Verás, Cristina, ahí nosotros trabajamos, como te digo, con este acercamiento previo, pero trabajamos también con un levantamiento de información base. Listo. El propietario siempre tiene que estar dentro del área de conservación. Es el criterio, por así decirlo yo, el primordial para nosotros empezar a realizar un acuerdo de conservación o un trabajo de manejo con un propietario. Si el propietario tiene su terreno dentro del área de conservación, es que nosotros tenemos un acercamiento. Obviamente también tenemos una priorización de estas áreas. Hablamos de que a nivel del cantón trabajamos con cerca de 73.625 hectáreas. Es una extensión muy amplia y abarcamos las 13 parroquias rurales del cantón. Entonces, tenemos priorizadas sobre todo fuentes de agua, que nosotros las denominamos áreas de interés hídrico. Ahí es donde nosotros estamos empezando a inyectar este manejo, a inyectar los recursos, a inyectar el trabajo, la gestión, porque son justamente las fuentes de agua para cabeceras parroquiales. Entonces es urgente, y hay zonas que están priorizadas como la zona noroccidental y nororiental
por justamente el tipo de cobertura que ya está muy alterada, muy degradada, por la problemática que existe, por la importancia hídrica que tiene. Entonces, esa serie de factores nos ayudan a priorizar. Y ya teniendo el acercamiento con el propietario, nosotros levantamos la información de su predio, es decir, zonificamos su terreno y empezamos con el propietario a determinar qué zonas son las que vamos a conservar, qué zonas son las que vamos a trabajar con el tema de restauración y qué zonas vamos a trabajar en producción sostenible. Entonces, es ordenar su espacio del terreno. Y ahí justamente ya nace también la iniciativa del propietario. Se lo hace con el propietario, es más, el levantamiento de información se lo hace con el propietario, los recorridos por el predio se los hace con él, y con él vemos la problemática, con él asentamos las zonas, con él definimos espacios y con él trabajamos. Claro, entonces ese sería el primer paso para delimitar y formar parte del acuerdo de conservación. ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Qué procede? Nosotros ya una vez, claro, ya es algo más de papeleo. Nosotros ya de levantada la información elaboramos el documento, el acuerdo, y adjuntamos siempre un mapa en el que está determinadas las zonas que con el propietario habíamos acordado. Entonces estos dos documentos los tenemos que validar, que es obviamente la revisión técnica legal tanto de las instituciones como del propietario mismo. Nosotros incluso previo a firmar un acuerdo entregamos un borrador del acuerdo para que él lo pueda analizar, él pueda empaparse, él pueda hacerlo, revisar, asesorarse, tiene esa libertad. Y obviamente quedar puntos claros, si hay algo que cambiar, hay algo que tal vez no se acordó en el campo y no lo ve él plasmado en el documento, lo puede hacer notar. Y luego ya viene el tema del acto administrativo, o el acto formal más que administrativo, donde nosotros firmamos el acuerdo. Y es muy importante, nosotros, si tú fuiste testigo, Cristina, hace el 14 de junio, si mal no estoy, se firmaron ya en Loja 12 acuerdos de conservación que se sumaron a 18 del 2023 y que nos permite entender que ya existe un trabajo, o sea, existe un antecedente en el tema de acuerdos. Y eso es lo que también motiva a los propietarios. Ya la gente dice, a veces es escéptica al tema de firmar un acuerdo, pero cuando ya ve que se plasman los temas de los acuerdos, que lo ve a la autoridad, que es el señor alcalde, sentado firmando un acuerdo con él, porque es directamente con el propietario, ya existe ese involucramiento, ya existe empoderamiento y ya existe un compromiso, que es lo que queremos buscar. Claro que sí, y lo que mencionas es como ciudadanos, ese empoderamiento y esa parte de formar de algo tan grande como son las AGMOS, es muy importante que sigamos, y más que todo tú que estás llevando el trabajo, sabes de primera mano cómo es trabajar en territorio, cómo las personas se interesan más que todo en conservar, y sobre todo que sigan desarrollando y fomentando entre sus vecinos, incluso me imagino, y se van diciendo, mira, forma parte de las AGMOS porque mira, me han dado los beneficios que tengo, el asesoramiento técnico, te invito también a que formes de las AGMOS. Entonces, esa es la finalidad, que más personas se sigan agregando también. Nos hablaste también de los acuerdos, que se firma un acuerdo que es algo muy formal entre, por ejemplo, el representante de la institución, que sería en este caso el alcalde, y el propietario. De existir tal vez algún, se incumple, por decirlo así, el acuerdo, ¿existiría tal vez algún problema, algún caso pues, que pueda surgir a partir de esto? Claro, nosotros, bueno, tenemos, por así decirlo, un candado, un blindaje y un aliado importantísimo, un fondo regional en el cual se depositan los recursos para invertirse en esta actividad de manejo de las áreas de conservación. Esa es nuestra garantía también con el propietario. Es la garantía de que podemos darle sostenibilidad al proyecto, porque tenemos el financiamiento asegurado. Entonces, el FORAGUA, el Fondo Regional del Agua, es, creo yo, uno de nuestras cartas de presentación siempre, nuestro aliado importante en el tema del manejo como municipalidad. Y justamente cuando tenemos este tipo de situaciones es que nosotros brindamos la garantía al propietario entregándole una copia del acuerdo de conservación. Por poner un ejemplo, existe algún incumplimiento dentro de los compromisos. El propietario es el principal veedor de que se cumpla también cuando no existe la parte. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un incumplimiento? Por ejemplo, dentro de los compromisos claros que tenemos es el apoyo en incentivos de parte de la municipalidad y en las instituciones. Y de parte del propietario es el conservar los espacios que él determinó con nosotros en su territorio. De lado y lado. Si, por ejemplo, existe un incumplimiento de parte del propietario, los técnicos, en este caso nosotros, que monitoreamos los acuerdos, porque no es solo que se firma un acuerdo y se lo deja ahí, se da un seguimiento. Nosotros constatamos esto y obviamente
se corta ahí el acuerdo de conservación. Okay. Se cortan los beneficios que va a tener el propietario con respecto a haber firmado un acuerdo, y cuando pasa lo contrario, en cambio el propietario es quien puede ir a la institución y decir, mire, yo tengo un acuerdo de conservación, yo firmé con la municipalidad, yo estoy realizando mi trabajo, necesito que me sigan apoyando. Y gracias a Dios, dentro de la municipalidad, a través de esta administración, se ha dado siempre esa proyección de que se debe manejar en el tiempo este tipo de situaciones, claro, porque ya no tenemos mucho claro, ¿y el tiempo margen mínimo ¿y el tiempo mínimo de los acuerdos? Son 5 años. 5 años. 5 años es lo que hemos determinado que nos permite a nosotros dar el seguimiento, el monitoreo y evaluar. Claro. A ver, ¿qué pasó en 5 años con el área de conservación que destinamos? ¿Qué pasó en 5 años con lo que destinamos para restaurar? Y en 5 años, ¿cómo el propietario se benefició? Porque es la parte del uso sostenible. Exacto. Entonces, es lo que necesitamos como tiempo mínimo para nosotros evaluarnos. Y durante estos 5 años, pues, el seguimiento es al año cada 2 veces. O sea, dentro del acuerdo incluso lo manifiesto. 2 veces al año se tiene que mínimo hacer el monitoreo por parte de los promotores, de los guardabosques, se tiene que hacer el monitoreo al propietario. Entonces, no te lo repito, Cris, no es que se firma el acuerdo y se quedó en el acto, se continúa. Ese es lo importante y es lo que creo que garantiza que esta administración nos da ese plus para poder trabajar con la gente. Se visualiza que hay un gran trabajo de ya de algunos años también, es un trabajo muy arduo, porque eso refiere mucho a trabajar en territorio y a viajar mucho a las parroquias. Sí. Entonces sí lleva mucho tiempo. Desde tu experiencia, ya que ya llevas algunos años también fortaleciendo pues las ACMUS, ¿cuál creerías tú que es una experiencia o lo mejor que has vivido, o quizás un mal rato, quizás para que nos comentes aquí, o algo que tú nos quieras compartir? Bueno, de las múltiples salidas que hemos tenido con el equipo dentro de las áreas de conservación, me llevo muy buenas experiencias porque existen personas que ya tienen el enfoque de conservar sus bosques muy marcado. Yeah. Conocen lo importante que es mantener su fuente de agua intacta, conocen lo importante que es que ciertas actividades no se pueden realizar en ciertas zonas. Tienen ese enfoque ya, o sea, ya de una u otra forma ya han sido concientizados, ya tienen esa parte, pero no han sentido el apoyo para seguir impulsando. Y el llegar con esta alternativa, llegar con los acuerdos, llegar con los incentivos, es, creo yo, lo más gratificante porque ellos ya sienten retribuido el trabajo que muchas veces han pensado que lo han hecho en vano. Claro. Y en ciertos casos sí ha tocado un poco tener contrastes de opiniones con algunos propietarios que tal vez no lo llevan al enfoque de conservación muy bien, que aún siguen pensando tal vez en el bien común. Y cuando hablamos de conservación, sobre todo en fuentes de agua, hablamos del bien para todos los que más abajo cogen el agua. Claro, toman agua. No es solo el río que pasa por mi terreno, sino también para el vecino. Para el vecino. Así Entonces, eso creo yo que es uno de los principales limitantes. Gracias a todo lo que hemos podido pasar, se ha podido dar continuidad. Y por mi experiencia te puedo decir que eso es uno de los principales limitantes cuando se trabaja en acuerdos o en áreas de conservación. Cuando no existe una continuidad en los procesos, cuando se cortan, sea por A o B razones, existe ya una desconfianza del propietario cuando viene otra vez a retomarse las actividades. Entonces, pero hemos tenido la ventaja desde que se ha iniciado, ya hace un año atrás, el proceso se ha venido hace unos años atrás, se ha podido dar continuidad. Y eso permite que el propietario tenga confianza en el equipo que realiza el manejo y sobre todo en el área de conservación, porque es lo que queremos posicionar. Claro. Nuestras áreas de conservación, empoderarnos. Tú lo habías mencionado muy bien. El propietario es a veces el que le cuenta al vecino, miren lo que me dieron por conservar, o miren lo que gano por conservar el bosque. Entonces ellos son nuestros principales vigilantes, son nuestros principales comunicadores, divulgación ahí mismo en su sector, ellos lo conversan con los vecinos y cuando nosotros llegamos a veces ya la gente ya conoce que es un área de conservación. Claro que sí. Entonces es una gran ventaja. Y bueno, por comentar también, como Ecorías La Cascarilla, nosotros desarrollamos la socialización y la puesta a valor de las ACMUS en todo el Cantón Loja. Entonces, hemos sido muy bien recibidos por la ciudadanía. Nosotros hemos tratado, y la finalidad también de este podcast es difundir aún más sobre los beneficios de las ACMUS. Y una pregunta muy recurrente que nos hacen a nosotros cuando hemos ido a territorio también a difundir, dice, bueno, ¿con qué personas tengo que hablar? ¿Con qué personas tengo que hablar? ¿A qué dirección tengo que asistir para yo poder que me brinden esta asistencia técnica? ¿Cómo lo podría hacer la ciudadanía? Sí, nosotros como Proyecto ACMUS estamos dentro de la Dirección de Gestión Ambiental y es justamente el espacio donde nos estamos desarrollando en la parte
física, por así decirlo, y en territorio obviamente a lo largo de todas las parroquias. Pero ahí nos pueden encontrar, es justamente el espacio para conversar con ellos. Nosotros también nos movilizamos bastante a campo y tenemos una muy bonita experiencia, tú lo habías comentado, Cristina, el año que pasamos pudimos vincularnos varias instituciones a un trabajo muy articulado, muy bien organizado, y sobre todo con un impacto muy positivo en posicionar las áreas de conservación. Claro. Se trabajó un tema de divulgación y de comunicación muy acertado, porque es, creo yo, uno de los puntos que a veces no los consideramos en la parte de manejar un área, porque está bien la parte técnica, la parte de llevar a campo, de ejecutar un plan, de tener acuerdos, pero también la parte de comunicación. Si no tenemos gente sensibilizada en temas de áreas de conservación, es muy complicado primero llegar a territorio. Claro. Y después comprender qué beneficios tiene para que la ciudadanía, que son los principales beneficiarios e impulsadores de esta actividad, conozcan a dónde vamos a trabajar nosotros como área de conservación. Claro que sí, José. Bueno, ha sido un podcast súper fructífero, por decirlo así, porque hemos conversado mucho sobre estas áreas y sobre todo que la ciudadanía se motive a formar parte de estas. Yo creo que después de esto van a tener mucho más trabajo ustedes como técnicos, como guardaparques también, para que se sigan fortaleciendo estas áreas. Y bueno, José, finalmente un mensaje que tú como José, como técnico, como lo que has ido a visitar en área, ¿qué mensaje mandarías a las personas que se motivan para que se sumen a las AGMOS? Yo pensaría que es un empoderamiento el que necesitamos como ciudadanos. Nosotros como lojanos siempre nos hemos caracterizado porque tenemos una cultura de conservación. Somos ambientalistas en muchos aspectos y hay que llevarlo eso a la práctica. Entonces, creo yo que es lo que necesitamos, no solo la parte técnica que está en campo, sino toda la ciudadanía. Hablar de temas de conservación no solo de palabras, sino también en la práctica. Conocer, empaparnos más, ser más investigativos en el tema de qué realizamos como áreas de conservación, le permite a la ciudadanía tener seguridad de lo que hacemos. Ser también autocríticos en el tema de cómo realizamos el manejo, pero también que tengamos esa facilidad de poder compartir con todos. Entonces yo creo que el empoderamiento es la clave para poder nosotros funcionar como área de conservación. Es nuestra, es de nuestro cantón, hay que empoderarnos. Y yo digo que es lo principal como lojanos que podemos hacer. Claro que sí, José. Muchísimas gracias por tus palabras. Yo creo que después de esta serie de podcast, después de estos episodios que hemos tenido aquí, muchas más personas van a generar esa conciencia y amor pues por nuestras áreas, sobre todo del cantón, porque son fruto para también nosotros tener disponibilidad de agua, en sí la cobertura vegetal y pues muchos beneficios que nos da. Muchas gracias, sí. Cristina, a ti y a todos los que hacen Fundación Colibrí de la Cascarilla. A Primeros Deporte por el espacio que nos brinda. Es para nosotros un verdadero placer poder conversar con ustedes y estamos dispuestos a cualquier situación poder nuevamente compartir. Listo, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este podcast, AGMOS al aire. Agradecemos nuevamente al Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, especialmente al doctor Joffrey Aguirre por permitirnos grabar. Como ya lo mencionó José, yo creo que estos son lugares que nos inspiran a seguir trabajando por la conservación pues, de nuestro planeta. Igualmente, de parte de Fundación Ecolíderes La Cascarilla, queremos agradecer a cada uno de nuestros invitados que nos ha acompañado a lo largo de estas entrevistas e igualmente a la audiencia que esperamos que se haya generado esa reflexión y también un mejor pensar, ¿no? en sí en la conservación. Esto no es el final, sino más bien el comienzo que debemos de recorrer nosotros como comunidad, de autoeducarnos y seguir pues, avanzando como cantón y proteger nuestras áreas. Finalmente, agradecemos también a Primer Reporte, al medio digital Primer Reporte, que ellos son los que nos han ayudado a la producción también audiovisual, de la elaboración y también de estos podcasts. Entonces, agradecemos muchísimo su ayuda y gracias por ser AGMOS al aire. Nos veremos hasta la próxima. Gracias.